Al Capone, más allá del delito, su impacto en la cultura pop y mucho más. En los oscuros recovecos de la historia se encuentran relatos de ascenso y caída, de poder y peligro que han dejado una huella imborrable en la memoria colectiva. Si te gustan las historias fascinantes y misteriosas, te invitamos a conocer la vida de un hombre cuyo nombre se convirtió en sinónimo de gangsterismo y dejó una huella imborrable en la historia de Estados Unidos. Te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ni un solo detalle de este apasionante viaje al pasado. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo un muchacho de un barrio de inmigrantes podría llegar a ser el emperador del delito de una de las ciudades más grandes de Estados Unidos? Hoy te contaremos la historia de Al Capone, también conocido como Scarface, el hombre que con su astucia y ferocidad marcó una era. Pero no todo en su historia es lo que parece. Retrocedamos a la Nueva York de principios del siglo XX, donde la esperanza y el delito se entrelazan en las calles vibrantes de la ciudad que nunca duerme, dando inicio a nuestra aventura. En plena transformación, las metrópolis modernas ocultan un submundo oscuro, marcado por el jazz, la cultura de las flappers y la prohibición, que da lugar a figuras que pasarán a ser leyendas. Nuestro protagonista nace en una familia de inmigrantes italianos, un clan que buscaba el sueño americano en la tierra de la libertad. Alphonse Capone era su nombre, y aunque el ambiente en su hogar era cálido y lleno de amor, afuera en las calles de Brooklyn le enseñaron una lección diferente para sobrevivir. A veces tienes que tomar atajos, peligrosos atajos. Capone no era un estudiante ejemplar ni pretendía serlo. A los 14 años, su educación tomó un giro cuando un golpe de puño a un profesor lo expulsó de la escuela y lo empujó hacia los brazos abiertos del delito. Se dice que en cada decisión está el destino de una persona, y para Capone, su destino estaba en las sombras. ¿Sabías que el joven Al Capone se unió a bandas juveniles antes de formar parte de la mafia? Sí. Incluso en sus primeros años, su carisma y habilidades de liderazgo eran evidentes. Era un joven con la mirada fija en el horizonte, donde la línea entre lo legal y lo ilegal se desdibujaba. Brooklyn fue el aula donde Capone aprendió sus habilidades en el arte del delito. Bajo la tutela de figuras como Johnny Torrio, Capone pasó de ser un rudo en las calles a una estratega en el mundo del delito organizado. Fue aquí donde su reputación comenzó a tomar forma, donde su nombre empezó a susurrarse con una mezcla de respeto y miedo. En esta primera parte del viaje, hemos visto cómo un joven Capone se forjó en el fuego de la adversidad y la oportunidad. Pero esto es solo el comienzo. Ahora veremos cómo este muchacho de Brooklyn se trasladó a Chicago y se alzó como un coloso en el mundo del delito organizado. Así que no te despegues porque la historia se pone aún más intrigante. Imagina ahora que las luces de Nueva York se desvanecen en el retrovisor y el joven Al Capone se dirige hacia el corazón palpitante de América, Chicago, y en la ciudad del viento soplan ráfagas de cambio y ambición. Capone, nuestro audaz protagonista, no tarda en encontrar su lugar en este nuevo escenario, donde los hombres de poder juegan un ajedrez vivo con la ciudad como tablero. Con la habilidad de un prestidigitador, empieza a desplegar su talento para el soborno, envolviendo a funcionarios y líderes en su influencia como si fueran piezas clave en su tablero de estrategia. En las bulliciosas calles y los salones clandestinos, Capone teje su red con meticulosidad de araña. Cada movimiento calculado, cada acuerdo bajo la mesa, cada mano estrechada en la oscuridad incrementa su poder. Con la visión de un profeta del submundo, ve la prohibición no como una barrera, sino como el umbral hacia la riqueza y el poder. Su genio para la intimidación se convierte en leyenda. Un simple gesto suyo basta para mover los hilos del destino de aquellos que se atreven a desafiarlo. Te invito a reflexionar. ¿Qué piensas que fue el catalizador del meteórico ascenso de Capone en Chicago? ¿Fue su carisma? ¿Su mente estratégica para los negocios?
o su implacable disposición para la agresión y abusos? Deja tu respuesta y veamos qué piensa nuestra comunidad. No obstante, en un abrir y cerrar de ojos, Capone se transforma de un simple delincuente a un auténtico zar de la mafia. Su nombre, susurrado con una mezcla de temor y respeto, se convierte en un estandarte en cada esquina sombría de la ciudad. Big Al, como le llaman algunos, no solo domina el contrabando de bebidas alcohólicas, sino que su influencia se extiende a los bolsillos de políticos y al corazón de la fuerza policial. Su imperio, vasto como el lago Michigan, es regido por su palabra, que es ley. Por otro lado, hay algo que le crea dudas a más de uno. ¿Cómo obtuvo el apodo de Scarface, cara cicatrizada? Y fue debido a las cicatrices en su rostro, producto de un corte con una navaja de afeitar durante una discusión en su juventud. Pero detrás del carisma y las sonrisas para las cámaras, Capone es un hombre de hierro. Sus enemigos a menudo se desvanecen en la oscuridad, y la melodía de las balas es tan común como el sonido de los brindis en sus establecimientos. Con el soborno como su bastón y la intimidación como su espada, deja claro que no hay espacio para la debilidad en el mundo que gobierna. Para comprender plenamente el ascenso de Al Capone, debemos mirar más allá del hombre y hacia la legislación que creó el escenario para su imperio, la 18ª enmienda. Implementada en 1920, esta enmienda prohibía la fabricación, venta y transporte de bebidas alcohólicas en Estados Unidos. Sin embargo, lejos de erradicar el consumo de bebidas alcohólicas, la ley seca forjó un próspero inframundo de bares clandestinos, contrabandistas y, por supuesto, gangsters. Capone no fue el creador de este mundo. Fue su hijo predilecto, un hombre que supo capitalizar los deseos prohibidos de una nación. La sociedad, en su lucha contra el consumo y venta de bebidas alcohólicas, no sabía que estaba dando nacimiento a un nuevo tipo de villano, el gángster moderno, cuyas acciones serían escritas en las páginas más oscuras de la historia. Las raíces de Al Capone se hunden profundamente en el fértil suelo criminal de Chicago. Pero mantenerse en la cima es un acto de equilibrio constante en un mundo donde la lealtad es tan volátil como el precio del contrabando. Permanece atento, porque la historia de Al Capone se vuelve aún más apasionante a medida que nos adentramos en su reinado y las batallas que definirán su legado. En la época de los rascacielos en crecimiento, Al Capone se alzaba como un coloso sobre Chicago. Su dominio se extendía más allá de los barrios y los callejones, permeando cada capa de la sociedad. No solo regía con mano de hierro, sino que también entendía las sutilezas de la economía de la prohibición, manejando su imperio con la astucia de un zorro y la fuerza de un oso. La prohibición no fue solo un capricho moral. Fue el nacimiento de un vasto mercado negro que Capone dominaba con precisión maestra. Su imperio del contrabando no solo llenaba sus arcas, sino que también influía en la economía de toda una nación. Bares clandestinos, destilerías secretas y rutas de contrabando formaban la red compleja que Capone controlaba, subvirtiendo la ley para crear una economía paralela que florecía en las sombras. Los números cuentan una historia impactante. Bajo la dirección de Capone, se estima que su sindicato del delito generaba hasta 100,000 millones al año. Ajustado a la inflación, eso equivaldría a más de $1 billón hoy en día. Estas cifras asombrosas son un claro reflejo de cómo Capone capitalizó la sed de una nación por las bebidas alcohólicas y cómo su visión empresarial se cimentó a la prohibición de la época. Y mientras su fortuna crecía, Capone no era ajeno a la importancia de la imagen pública. Sorprendentemente, se convirtió en un Robin Hood moderno, abriendo cocinas de sopa durante la Gran Depresión. ¿Este acto de caridad era sincero o era una jugada astuta para suavizar su imagen ante el público y las autoridades? Lo cierto es que la línea entre el bien y el mal se desdibujaba en su mundo, en una era donde la moralidad estaba a menudo en venta al mejor postor.
Pero como no todo es color de rosa, Capone estuvo involucrado en una peculiar guerra de pasteles con su rival gángster George Bugs Moran. En una ocasión envió un pastel a Moran lleno de armas y explosivos con la intención de acabar con su vida. Pero Moran llegó tarde y evitó el atentado. El poder de Capone no solo residía en su riqueza, sino en su capacidad para instigar el miedo. La masacre de San Valentín, una ejecución orquestada que dejó a 7 hombres sin vida, es un testimonio oscuro de su voluntad de hacer lo que fuera necesario para mantener su imperio. Aunque nunca se probó su participación directa, muchos creen que Capone fue el arquitecto de esta sinfonía macabra de balas, un mensaje mortal para cualquiera que osara desafiar su trono. El trono de Capone, sin embargo, estaba lejos de ser seguro. Los desafíos llegaban desde todos los frentes rivales hambrientos de poder, políticos buscando recuperar la ciudad y traidores dentro de su propia organización. Cada día era una partida de ajedrez jugada con la más alta de las apuestas, donde la supervivencia dependía de la habilidad para anticipar y neutralizar cualquier amenaza. Mientras Capone disfrutaba de su vista desde la cima, las sombras de la tormenta se cernían en el horizonte. Las mismas tácticas que lo llevaron al poder ahora traían una tensión indeseada, y los enemigos en la sombra se agazapaban, esperando el momento oportuno para atacar. Ahora seremos testigos de la caída de este titán de los actos ilegales, un descenso marcado por la traición, los errores y la justicia que finalmente lo alcanzó. En nuestra narrativa sobre Al Capone emerge una figura igualmente cautivadora, aunque en un papel muy distinto, Eliot Ness. Este joven e intrépido agente federal tomó las riendas de lo que se convertiría en una de las misiones más icónicas de la era, derribar el imperio de Capone. Con un equipo de agentes incorruptibles apodados los Intocables, Ness encarnaba la persistencia de la ley en un Chicago ahogado en la corrupción. Su cruzada no solo fue un desafío en la autoridad de Capone, sino también a la aceptación pública de la ilegalidad como norma. A través de redadas incesantes y la persecución implacable de la justicia, Ness y su equipo se convirtieron en los héroes anónimos de una ciudad asediada por el delito. Mientras Capone disfrutaba de su reinado, hubo jueces y políticos que se enfrentaron a la ardua tarea de combatir la corrupción que se había infiltrado en el corazón de la justicia. Hombres como el juez James H. Wilkerson, que presidió el caso de evasión de impuestos de Capone, se mantuvieron firmes en su compromiso con la ley. Su determinación de llevar a cabo juicios justos y libres de influencia mafiosa fue un rayo de esperanza en una época donde la balanza de la justicia parecía inclinarse a favor de los criminales. La figura de Al Capone no solo provocó un cambio en el entretenimiento, sino que también obligó a una metamorfosis en las tácticas policiales y del FBI. Antes de Capone, el delito organizado no era comprendido en toda su complejidad por las autoridades. Su operación, que se extendía desde las calles de Chicago hasta las salas de los políticos, mostró la necesidad de una nueva forma de aplicación de la ley. La búsqueda de Capone introdujo técnicas de vigilancia, recopilación de inteligencia y operaciones encubiertas que se convertirían en el estándar para el FBI y otras agencias de aplicación de la ley. Su captura marcó el comienzo de lo que podría llamarse la guerra moderna contra el delito organizado. El legado de Capone en la ley y el orden se extiende hasta la actualidad. Las estrategias desarrolladas para capturarlo han sentado las bases para futuras operaciones contra el delito organizado. La creación de equipos especializados como los Intocables de Eliot Ness inspiró la formación de unidades dedicadas dentro del FBI. Además, la comprensión de que el delito puede infiltrarse en todos los niveles de la sociedad llevó a una mayor coordinación entre las diferentes ramas de la ley, desde el policía de barrio hasta el agente federal. El imperio de Capone, que parecía tan invulnerable como las paredes de acero de sus bóvedas,
comenzaba a mostrar signos de debilidad. Las grietas en su fachada se hacían más evidentes. La agresión, abusos y la corrupción, una vez sus aliados más confiables, se volvían contra él. La misma opinión pública que había idolatrado su carisma y audacia, ahora clamaba por justicia. Las operaciones cotidianas de los hombres de Al, ejecutadas con precisión y sin cuestionamientos durante años, ahora se enfrentaban a la incertidumbre. Cada amanecer traía consigo la duda. Cada sombra podía esconder a un informante. Los subordinados de Capone, que una vez más caminaron con la cabeza en alto, bajo la protección de su nombre, ahora murmuraban en los rincones, cuestionando la estabilidad de su posición y la seguridad de sus vidas. En un giro irónico y cruel del destino, no fue la fuerza de sus rivales, sino la astucia del gobierno lo que puso fin a la era de Capone. Los impuestos, esos tediosos deberes civiles tan a menudo ignorados por los hombres de su calaña, se convirtieron en la herramienta que desgarraría su armadura. La pluma de un contable, la minuciosa revisión de sus finanzas, se convertiría en la estocada final para el gigante del delito. Se rumorea que Capone ocultó una gran cantidad de dinero antes de ser encarcelado. Sin embargo, nunca se ha encontrado su supuesto tesoro, lo que ha llevado a especulaciones y leyendas sobre su ubicación. Ahora, ante este escenario me pregunto, y te pregunto a ti, ¿podría Capone haber evitado su caída con una jugada diferente? ¿O estaba su destino sellado por las mismas manos que construyeron su imperio? Comparte tu visión en nuestra encuesta. El juicio de 1931 no fue una confrontación en las sombras de un callejón oscuro, sino un enfrentamiento en el brillante escenario de una sala de tribunales. Acusado de evasión de impuestos, Capone fue sentenciado a una condena de 11 años. La corona del rey del delito de Chicago caía, dejando un vacío donde una vez hubo poder absoluto. La vida detrás de los barrotes era ajena a la opulencia y al mando que Capone había conocido. Su salud, debilitada por años de excesos y ahora por la crudeza del encierro, se desvanecía tan rápidamente como su legado. La prisión se convirtió en su mundo, un mundo de paredes frías y sonidos metálicos, tan lejano de los brindis y las risas de sus salones de baile. Pero como no todo es el terror, y aun cuando Al Capone es conocido por su carrera criminal, también tenía una pasión por la música. Durante su tiempo en Alcatraz, organizó una banda de jazz con sus otros reclusos y tocaba el banjo en ella. Asimismo, la liberación de Capone de Alcatraz por razones de salud no le devolvió su antigua vida. Pasó sus últimos años luchando contra la sífilis, que había contraído en su juventud y que finalmente deterioró su mente. El otrora poderoso líder mafioso pasó sus días en retiro, un hombre sombra del poderoso Scarface que una vez fue. En enero de 1947, Al Capone falleció en su casa en Florida debido a complicaciones relacionadas con la enfermedad. Su fallecimiento marcó el final de una era en el mundo del delito organizado. La saga de Al Capone nos deja una reflexión amarga sobre el poder y su volatilidad. Su ascenso fue tan rápido como su caída, demostrando que incluso los imperios más formidables pueden colapsar bajo el peso de sus propios errores. Capone sobresalía entre sus contemporáneos en términos de alcance geográfico. Mientras que Bonnie y Clyde se centraban principalmente en el Medio Oeste y John Dillinger operaba en Medio Oeste y el Centro Oeste, Capone tenía una influencia mucho más amplia. Su imperio se extendía desde Chicago hasta ciudades distantes como Nueva York y Miami. La riqueza acumulada por Capone lo colocaba en una categoría propia. Su organización ganaba hasta $100 millones al año durante la época de la Prohibición, lo que equivalía a más de $1 billón en términos de valor actual. En comparación, las ganancias de Bonnie y Clyde o John Dillinger eran considerablemente inferiores. Capone no solo dominaba el mercado negro de bebidas alcohólicas,
sino que también se involucraba en una variedad de actividades ilegales desde el juego hasta la extorsión. Capone se destacaba por su habilidad para establecer alianzas con políticos y funcionarios de la ley. Su influencia alcanzaba niveles que sus contemporáneos no podían igualar. A menudo lograba evitar la persecución legal gracias a sus conexiones políticas, lo que le permitía operar con relativa impunidad durante años, a diferencia de Bonnie y Clyde o John Dillinger, quienes enfrentaban una persecución constante. El legado de Al Capone perdura en la cultura popular y la memoria colectiva. Su imagen icónica como el gángster con un traje elegante y una mirada desafiante se ha inmortalizado en la historia a través de películas, series de televisión y libros. Aunque Bonnie y Clyde y John Dillinger también son recordados, Capone destaca por su influencia, riqueza y habilidad para sortear la ley. Su legado es innegable y su vida dejó una impresión indeleble en la historia de Estados Unidos. La influencia de Al Capone se extiende a diferentes formas de expresión cultural. En el cine, películas como The Untouchables, Scarface y Capone han llevado su historia a la pantalla grande, explorando su ascenso al poder, su imperio criminal y su caída, convirtiéndolo en un personaje legendario. En la literatura, libros como Capone The Man and the Era, Get Capone The Secret Love, The Captured America's Most Wanted Gangster y Al Capone His Life Legacy and Legend han arrojado luz sobre su vida y legado, ofreciendo una visión en profundidad de su influencia en la historia de Estados Unidos. La influencia de Al Capone se extiende aún más a la música, donde su imagen y su historia han sido referenciadas en canciones de diferentes géneros, desde el jazz hasta el hip hop. ¿Has tenido la oportunidad de escuchar alguna canción que haga alusión al Capone o al género de gangsterismo? Además, la moda de la época de Capone, con sus trajes elegantes, sombrero fedora y pañuelos de bolsillo, ha dejado una huella duradera en el mundo de la moda. Resulta sorprendente cómo elementos del estilo de Capone todavía se hacen presentes en la moda contemporánea. ¿Has notado alguna vez elementos del estilo de Capone en la moda actual? Algunos videojuegos y medios digitales han incorporado a Al Capone como personaje o como fuente de inspiración para personajes ficticios. Esto refleja cómo su legado se ha extendido a nuevas formas de entretenimiento. ¿Has tenido la oportunidad de jugar algún videojuego o ver medios digitales que incluyan a Capone? Además, el reinado de Capone y sus tácticas delictivas influyeron en la evolución de las técnicas y aplicación de la ley y la lucha contra el delito organizado en Estados Unidos. Su legado sigue siendo relevante en la forma en que se abordan estos temas en la actualidad. ¿Qué opinas sobre cómo la influencia de Capone ha afectado a la forma en que se abordan los asuntos relacionados con la criminalística y la ley en la actualidad? Este hombre sigue siendo una figura emblemática en la historia del delito organizado. ¿Qué piensas sobre su influencia en la cultura del delito organizado? Por otro lado, algunos lugares asociados con Al Capone, como su antiguo club nocturno The Green Mill en Chicago, se han convertido en atracciones turísticas. ¿Te gustaría visitar lugares históricos relacionados con Capone? Además, Capone también ha dejado su huella en la cultura popular a nivel internacional, con referencias en películas, libros y música en otros países. ¿Conoces alguna película, libro o canción de otros países que haga referencia a Al Capone? Mientras cerramos el capítulo de la saga Al Capone, es imposible no reflexionar sobre la dualidad de su vida. Fue un hombre temido y respetado, un criminal y un benefactor, un líder y finalmente un prisionero. Su historia es un poderoso recordatorio de que la línea entre la leyenda y la realidad es a menudo tan delgada como el filo de una moneda de 10 centavos de aquellos tiempos. Capone fue muchas cosas, pero sobre todo fue un hombre que dejó su marca indeleble en la historia de América. Ahora te pregunto, ¿cómo recordarás a Al Capone? ¿Como el gángster, el ícono o simplemente como Alphonse, el chico de Brooklyn? Comparte tus pensamientos en los comentarios, discute y debate con otros,
Y si te ha gustado este viaje a través de la vida de uno de los criminales más famosos del mundo, por favor dale like y comparte este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para más historias que desvelan las facetas ocultas de la historia. Hasta la próxima.